buenas tardes, bienvenidos. Ya por fin terminamos y pudimos hacer que funcione estas cuestiones tecnológicas, algunos problemas de conectividad, pero ya estamos por aquí. Me da gusto, créanme, me da mucho gusto saber y saberme invitado a dar esta clase muestra respecto a cuestiones balísticas. Específicamente hablaremos de eh, lo que es la forma de las balas, las trayectorias, los alcances, los daños que se pueden producir por cuestiones balísticas, como son los diseños de las balas, las velocidades con que vuelan, entre otras cosas, pues aplicado también a la criminalística de campo, que nos va a servir, nos va a ser muy útil para verificar dentro de la criminalística uno de los principios fundamentales, que es el principio de intercambio y el principio de reconstrucción. Entonces, sin más preámbulos, déjenme acomodar esta cámara. No es muy sencillo mantenerla en una mano, entonces voy a tratar de mantenerla quieta, que no esté temblando junto con mi pulso. Permítanme, no desesperen. También para que no se vaya a caer el teléfono, si no nos va a salir muy caro. Bueno, comenzamos con las cuestiones de balística. Nosotros sabemos que estudiamos las áreas de las ciencias forenses, como nos dedicamos acá en CLEU, específicamente en Campus León, a preparar gente que estudie, que se desenvuelva dentro del ámbito forense, específicamente en criminalística de campo. Dentro de las múltiples áreas, de las múltiples posibilidades de estudio de las ciencias forenses, tenemos la balística, que puede tener varios niveles de dificultad y que todos son revisados a lo largo del plan de estudios, donde empezamos con lo elemental, que es la definición de balística. Para todas las personas que están interesadas en el ámbito de estudio de las ciencias forenses, sabemos pues que la balística es el estudio de el comportamiento de los proyectiles desde el interior del arma de fuego hasta que hacen blanco, que golpean, que penetran, que lesionan a una persona o bien un objeto, alguna cosa, etcétera. Entonces, en la escuela les enseñamos, en la escuela aprendemos, porque no quiero decir que yo les enseño, en la escuela aprendemos que la balística tiene de por sí tres posibles ramas, tres subdivisiones, que son, a saber, la balística interna, que habla acerca de todo lo que sucede dentro, involucra los mecanismos, involucra los diferentes diseños de armas de fuego, involucra las partes móviles, los elementos que conforman a lo que mal llamado tendemos a decir de forma coloquial balas, cuando en realidad el término correcto técnico es cartuchos, las partes que lo conforman, los mecanismos y las reacciones que se dan en el interior de estos dispositivos para que pueda funcionar. Entonces, de forma muy breve, eh, tratando de cubrir el tema principal de esta sesión, que es los alcances, los comportamientos de los proyectiles en el aire y los efectos que pueden tener sobre los diversos objetos. Hacer un pequeño bosquejo, un pequeño esquema para comprender de entrada cuáles son los principios físicos que se involucran en el mecanismo de disparo. Tenemos una caja negra, tenemos que imaginar que lo que tenemos en nuestras manos es un dispositivo, un arma de fuego, así lo catalogamos, pero que a final de cuentas es una caja negra. No sabemos qué es lo que tiene adentro, no sabemos cómo funciona. Sabemos que tiene algunas leyes físicas, algunas leyes de la naturaleza que aplican aunque sea un dispositivo mecánico, como por ejemplo la existencia de energía cinética, la transformación de energías, que pueden ser de energía cinética, energía potencial química, eh, sonora, energía que se manifiesta por medio de una llama, calor,
desperdicios, como todos los procesos físicos, involucra también algún desperdicio. Entonces, en el caso de las armas de fuego, pues los desperdicios son los excesos de calor, la producción de calor. Sabemos nosotros pues que cuando se activa un arma de fuego de forma simultánea, de forma consecutiva, llegará un momento en que el arma presente alguna falla, se pueda atascar, alguna parte caliente obstruya el funcionamiento de la misma, de repente se atasque, se atore con algún cartucho o algún casquillo que no fue expulsado. Entonces todo esto es posible. Como comentaba, me gustaría primero hacer un pequeño bosquejo, teniendo aquí un pintarrón que tengo aquí a la mano, donde me gustaría poder hacerles un pequeño esquema de un arma de fuego. Ahorita no hacemos caso a lo que tenemos de este lado, simplemente vamos a imaginar que el arma de fuego es un dispositivo muy sencillo, es un bloque el cual pues en su interior tiene la posibilidad de alojar un dispositivo auxiliar llamado cartucho, que ese cartucho, bueno, pues tiene también la posibilidad de estar conformado por una sustancia que va a ser su energía potencial química, y que no es otra cosa más que la pólvora, que por algún mecanismo que no vamos a describir, algún objeto que va a accionar una aguja, va a golpear, va a hacer la ignición, es decir, va a encender este dispositivo, esta pólvora, produciendo una cierta cantidad de gas muy importante. Esa cantidad de gas va a mover, de grosso modo dicho, va a mover este elemento que es propiamente lo que conocemos con el nombre de bala. Y que la bala, pues al tratar de moverse no le va a quedar de otra más que recorrer el cañón. Y entonces, en algún punto, cuando llegue el fin de ese cañón, se va a dar la estampido, se va a escuchar el ruido de disparo y va a salir un proyectil. Este proyectil, que ya tiene una energía cinética, es decir, ya lleva movimiento, ya tiene una cierta cantidad de calor, es decir, ya se calentó por haber hecho ese recorrido y por estar expuesto a la pólvora y a la reacción de la misma, va a recorrer una cierta distancia en el aire. Es decir, va a viajar en el aire alguna distancia que vamos a llamar alcance. Entonces, para que se dé el alcance, para que se dé esa distancia que estoy mencionando acá, ya sucedieron una serie de procesos que tendrían que ser revisados de forma individual, pero que lo que nos interesa específicamente esta plática, pues es saber qué sucede después de que la bala sale de la boca del cañón. Ya tenemos ese efecto, ya tenemos movimiento, tenemos un giro, ese giro le proporcionará estabilidad. Aquí me faltó hacer un pequeño esquema de que ya lleva un giro, va girando en el aire para darle una cierta estabilidad hasta que llegue a un punto que vamos a conocer con el nombre de blanco, es decir, hacia qué le disparé. Entonces, pues habrá, atendiendo a esto que acabo de mencionar, la posibilidad de diseño de diferentes dispositivos, de diferentes armas que tendrán mayor o menor potencia. Potencia en el sentido del alcance que puede tener el proyectil,
para golpear el blanco al cual estamos disparando. Y que esta potencia dependerá, entre otras cosas, de la cantidad de pólvora con la que cuenta el cartucho. De ahí que encontremos cartuchos que pueden tener tamaños muy pequeñitos. Nosotros vamos a aprender a lo largo de nuestros estudios que tendremos familias de cartuchos para arma de fuego desde un calibre 22, que es el más pequeño, el comercial. Tendremos variedades como el 25, tendremos cartuchos como el 9 milímetros, que son muy versátiles y que son de uso tanto para armas policiales del ejército, como los diferentes eventos delictivos que se pueden dar en nuestro estado. Entonces vamos a encontrar con mucha frecuencia cartuchos, casquillos, balas disparadas del calibre 9 milímetros, como repito, un cartucho muy versátil, con buena potencia, con buen alcance, y que pues tendrá una variedad muy amplia de armas que puedan disparar. Tendremos también la posibilidad de encontrar cartuchos para arma larga que tendrán otras características de diseño. Generalmente las armas largas son pensadas en hacer disparos a larga distancia, hacer disparos de forma consecutiva, repetida y que sean eficientes. Acá lo que se busca en el diseño de las armas de fuego y en el diseño de los cartuchos es que sean eficientes a la hora de utilizarlos. Entre otras muchas cualidades, ¿no? También podemos tener el poder de detención, que quiere decir que el cartucho está diseñado para tener una cierta cantidad de fuerza, que en un momento voy a explicar, y que esa fuerza sea suficiente para poder detener a una persona. Y que habrá algunos cartuchos, algunas balas, que aunque disparemos a la persona, le provocaremos lesiones que no la van a imposibilitar, no la van a detener. Entonces, de ahí tendremos ese poder de detención. Pero bueno, teniendo en cuenta que la existencia de estas tres ramas de la balística, decía balística interior, lo que acabo de describir de forma breve, que cómo funciona el arma de fuego por dentro, tendremos la balística externa, que es la segunda parte de lo que hablé, es decir, cuando la bala sale de la boca del cañón del arma. A partir de ese momento estamos hablando de balística externa, y hasta que llega a el blanco al cual estamos disparando. Recientemente acaba de suceder un evento desagradable en la Ciudad de México, donde hubo un atentado contra un funcionario público, y criminalísticamente hablando es interesante para nosotros ver los daños que pudo haber sufrido el vehículo, un vehículo blindado, ver los daños, ver la resistencia que tuvo el vehículo en sí, y ver incluso cómo en las láminas se ven dobleces, se ven levantamientos, se ven perforaciones, por dónde han pasado las balas y qué daño han ocasionado. Entonces, cuando hablamos del vuelo de la bala en el aire, realmente no es una cuestión que se haya estudiado mucho en criminalística. ¿Por qué? Porque es algo complicado, es algo muy complejo. Describir el vuelo de un proyectil en el medio, en el aire, es complicado, y hay que pensar que cuando hacemos estudios en general de criminalística, de balística, de cualquier rama de investigación forense, uno de los requisitos que buscamos antes de exponer nuestros pensamientos, nuestras teorías a los jueces, a las partes que juzgan, a los abogados, es hacer la información lo más accesible posible. Que la información sea clara, que aunque involucre el uso del lenguaje técnico, bueno, que no sea tan complicado como para que un abogado o un juez no lo comprenda. Se trata de transmitir esas ideas de una forma sencilla, pero científicamente sólidas. Entonces, si nos ponemos a pensar en un vuelo de una bala, vamos a tener muchas complicaciones. Vamos a empezar a saber que los vuelos de las balas generalmente son trayectorias idealizadas, es decir, desde el punto de vista de la física hacemos suposiciones, como el hecho de pensar que
La bala viaja en el vacío, es decir, que no hay fuerza de fricción, y esto pues no es cierto, está claro a todas luces que no es cierto, es una suposición que funciona, pero que no es parte de la realidad. Disparamos en medio de una atmósfera, disparamos en medio de un fluido que es la atmósfera, precisamente el gas que respiramos todos los días. Y como consecuencia, ese disparo se ve afectado por una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción. Entonces, tendremos que entender que cuando hacemos disparos, cuando hablamos de un disparo en el aire, cuando hablamos de disparos que se hacen para golpear algún objeto, alguna persona, la mayoría de las veces lo que tenemos es algo como esto, una trayectoria parabólica. Lo que mencionaba hace un momento, el alcance, este famoso alcance que está aquí abajo, es la distancia que puede recorrer el proyectil para llegar desde el punto que es disparado hasta el blanco. Y entonces esa trayectoria, por cuestiones de la física, por cuestiones de atracción de la gravedad y por otros factores como el rozamiento, va a tener siempre una trayectoria parabólica, es decir, va a ser una curva. Pero esto a nosotros como criminalistas, pues nos cuesta mucho trabajo de entrada entenderlo. Necesitamos aprenderlo en la escuela y practicarlo y entenderlo, razonarlo muchas veces para poder comprender que por más que haga el intento de disparar muy derechito, que haya medido un ángulo para poder dar en el blanco con precisión, y no me lo van a negar, pero en la feria siempre que han tratado de usar el tiro al blanco y por más que se paren derechos, la mayoría de las veces fallan. ¿Por qué? Porque existe una cierta eh, necesidad de tener un ángulo de inclinación que permita que el proyectil, siguiendo esta trayectoria curva, llegue al blanco al que le estoy disparando. Y entonces, bueno, podremos pensar, bueno, si la trayectoria es curva, pues, ¿cómo le vamos a hacer para los cálculos, para la reconstrucción? Y es aquí, vaya, que tenemos ese problema de primera mano. ¿Cómo le explicamos a una persona que va a juzgar un evento, que va a ser juez en un juzgado, que va a tratar de decidir sobre esto que nosotros escribimos en papel, dar o no una sentencia? Como les mencionaba de entrada, pues no es algo sencillo estar pensando en que voy a poner todo esto en un papel y le voy a decir al abogado, deme su dinero porque ya hice aquí un razonamiento muy bueno, y hacer esto como esquema para presentarlo. Tengo que hacer la interpretación. Generalmente hablamos, ponemos, no ponemos, quería decir, ponemos algunas trampas, pero no, en realidad no ponemos trampas. Simplemente hacemos unos razonamientos que nos van a permitir decir que cuando hacemos disparos a una cierta distancia, una distancia larga, por decirlo de alguna manera, el comportamiento del proyectil será con esta trayectoria. Pero cuando nosotros hacemos disparos en un rango de una distancia que es corta, en el sentido, y aquí quiero ser muy cuidadoso porque podemos tener una definición para disparo a corta distancia que viene en los libros y que se enseña en las clases de balística, pero no es este el caso. Me refiero a que la mayoría de los eventos delictivos que se pueden presentar en los lugares de intervención, los diferentes lugares donde podemos estar, suelen ser distancias cortas. Suele ser en interior de habitaciones, interior de inmuebles, a lo mejor en un campo de fútbol, pero no en distancias mayores a 20 o 50 metros entre la víctima y el victimario. Entonces todo este rango lo consideramos como una distancia
relativamente corta para un disparo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué me ayuda? Bueno, que cuando yo hago un disparo en este rango de distancias, en esto que considero una corta distancia, pues lo más probable es que cuando yo dispare tenga una trayectoria que es recta. Entonces, cuando se presenta la situación en donde se ha cometido un evento delictivo, donde una persona le dispara a otra, o una persona le dispara a un grupo de gentes, en unos lugares en cuya distancia se puede considerar en ese rango de corta distancia, lo más probable, y voy a hacer aquí un arma no muy detallada, lo más probable es que cuando yo le dispare a esa persona, cuando yo tenga esta situación, esta distancia me permita asumir que la trayectoria es recta. Entonces, ¿qué sucede? Que esta distancia que sea del rango de entre 0 y 70 metros, entre ese rango, es muy probable que la trayectoria sea una línea recta. Dice, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve porque nos da ni más ni menos que la pauta para interpretar y que nos permite hacer las reconstrucciones. Entonces podemos tener aquí en este esquema rápido que hice unas líneas tendidas, buscar que esas líneas tengan un punto, un solo punto donde todas coincidan, como cuando estudio las manchas semáticas, que ese punto le voy a llamar foco, y entonces que es muy probable que la persona que haya accionado el arma se haya encontrado en esta posición. Y entonces acabamos de probar el principio criminalístico de reconstrucción. Ok, bueno, sí, parece que sí es útil entonces. Parece que sí sirve de algo hacer ese tipo de suposiciones. No poner trampas, sino hacer ese tipo de suposiciones y determinar que los disparos a una distancia relativamente corta se pueden considerar como vuelos en líneas rectas, que cuando estamos hablando de disparos a una distancia larga, por decir, cuando trabajan los francotiradores, entonces sí va a haber una cierta variación de ángulo. Entonces sí, cuando la bala esté en el aire, dibujo aquí esta balita, cuando la bala esté en el aire, lo más probable es que el viento le ponga una oposición, que es la fuerza de fricción. Perdón por la letra, pero también es algo que tenemos que aprender cuando venimos a la universidad, es aprender a interpretar y a entender lo que nos dicen los maestros, incluso con sus garabatos. La fuerza de fricción, entonces sí, se va a oponer al movimiento, no va a permitir, va a tratar de evitar que esa bala viaje en el aire, y podemos entonces intuir que hay necesidad de hacer algo más. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, cuando veíamos las caricaturas, algunos esquemas, armas muy antiguas, que las balas por lo general muy feos. Tenían diseños que lo más sencillo pues era hacer una simple esfera.
Entonces esto era una bala. Y entonces poníamos un cañón, más sencillito, de un barco pirata. Ponemos un cañón. Dentro de ese cañón ponemos una bala redondita. Todavía las podemos observar en los museos. Si vamos, por ejemplo, a los museos de Campeche, ahí vamos a encontrar muchas balas con forma de esfera. Se da el mismo principio lo que he descrito, mecanismo de disparo accionado por pólvora, y tenemos la salida de una bala. Atendiendo a esas fuerzas de la naturaleza que son inevitables, esas fuerzas que van a estar presentes, pues hay necesidad de hacer más eficiente. Todos los dispositivos, todos los aparatos tienden a ser más eficientes con el tiempo. Si ustedes compraron un teléfono celular hace 10 años, ya no es lo mismo que lo que tienen ahorita. Ahorita buscan algo más eficiente, que sea una computadora ya. Acá tenemos en cuestiones balísticas modificaciones en los diseños para hacer las balas más eficientes. Y entonces vamos a pasar de la vil esfera, de la vil bola, a cuestiones, formas muy específicas. Por ejemplo, de la cuestión matemática, que a lo mejor no nos gusta mucho, pero los criminalistas tenemos que estar también relacionados con las matemáticas. Tenemos una forma específica que se llaman formas cónicas, y específicamente la que nos interesa es la parábola. ¿Qué es esto? Les decimos y aprendemos en la escuela que y es igual a x cuadrada, y nos va a dibujar algo como esto. Dice, vamos a empezar con matemáticas, ¿eso para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para saber que cuando este diseño específico, y lo voy a hacer de forma muy rápida, cuando lo pasamos a tercera dimensión, sigue siendo una sección cónica, pero ahora cambia de nombre. Más bien, ahora tiene una forma característica, que si le quitamos los ejes para que no estorben, los excesos de líneas, se los quitamos incluso la ecuación, porque nada no me sirve porque es de 2 dimensiones, esta ya es de 3 dimensiones. Tenemos una forma muy conocida y un nombre que usamos de forma indiscriminada, pero que acá pues les quitamos ese vicio, les enseñamos que esto lo conocemos con el nombre de ojiva. Entonces es lo que nosotros en los cartuchos coloquialmente conocemos con el nombre de bala. Es uno de los componentes de los cartuchos. Y así lo montamos esto en un casquillo y le ponemos un dispositivo que lo haga encender, pues vamos a tener un cartucho. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es específicamente esto. Esa forma cónica, pues no va a ser otra cosa más que ayudarle. ¿Dónde está? Está por aquí. Ok. Ayudarle a un mejor desempeño a la bala. Lo que decía hace un momento es que existen fuerzas de fricción, rozamiento con el aire, un impedimento para que la bala se desempeñe de manera adecuada, que vuele, y tenemos generación de algo que incluso lo vemos hasta en las piedras que se quedan en la calle, que es la turbulencia. Vemos una piedra que está tirada en el suelo y está en medio de una corriente de agua. En la parte posterior de la misma vamos a ver esos remolinos, esa turbulencia.
Y curiosamente es que las balas, esta me quedó muy fea, pero a final de cuentas es una bala, las balas tienden a tener sus formas más agudas y que generalmente se va a suceder cuando, eso va a suceder cuando tenemos armas cortas, armas de puño. Por ejemplo, citaba el caso de la 9 milímetros, de la 22, de la 25, de la 38, de la 380, etcétera. Y tenemos con puntas cada vez más agudas, mismas formas, siguen cumpliendo ese requisito de ser una forma de ojiva, de ser una forma cónica, solo que pues ahora las llamamos que incluso tienen hasta cola de bote, haciendo alusión a los barcos. Diseños agudos que van a permitir que la fricción se reduzca y la turbulencia sea menor. Y entonces tendremos disparos más eficientes. Solo que esto lo vamos a encontrar generalmente con armas largas. Armas largas, armas potentes, que necesitan hacer disparos precisos, que necesitan tener grandes alcances, que necesitan ser eficientes, entre un montón de cosas más que se le pueden pedir a el dispositivo. Y bueno, poder encontrar o no en un lugar de intervención diferentes tipos de balas, pues van a ser indicativo de uso diferentes de varias armas, de varios tipos de armas. Generalmente será un poquito complejo tener balas completas en los lugares de intervención. Generalmente en los lugares de intervención tenemos interacción de las balas, de los proyectiles ya que fueron disparados, con objetos que pueden ser incluso más duros que ellos, y entonces encontramos fragmentos, encontramos esquirlas, encontramos núcleos de plomo, cualquier otra cosa que quizás no nos sea útil para las cuestiones reconstructivas. Pero atendiendo a la existencia del principio de intercambio de criminalística, pues no solamente vamos a tener eso, únicamente vamos a tener también los daños que estos producen. Entonces tendremos que trabajar en el campo, tendremos que recabar montones de información para poder establecer lo que viene siendo la tercera parte de las ramas de la balística, que es la balística de efectos. Inclusive cada una de estas ramas puede ser un área de estudio muy extensa. Aprender sobre balística interna no es algo que 2 horas o en 1 hora ya sea todo un experto. Se puede trabajar únicamente en esta rama y acumular años de estudios y aún así no terminar. Un área no tan explotada, como les mencionaba, de la balística, pues es específicamente la balística externa, que son los trayectos, más bien las trayectorias, perdón, los vuelos de las balas en el aire, que es muy sencillo. Si no estás ahí, no puedes saber cómo sucedieron las cosas. Todo lo demás que planteamos son suposiciones, pero no son suposiciones porque se nos haya ocurrido decir, ah, bueno, esta bala voló hacia la izquierda y luego a la derecha. No, tenemos el soporte de los diferentes indicios que encontramos en el lugar, tenemos el soporte de los diferentes daños que se puedan observar en objetos, en vehículos, en personas, e inclusive el estudio de los efectos balísticos en las personas son materia de estudio de mucha cantidad importante de información. Cómo se producen las lesiones en la persona, cómo se pueden distinguir lesiones que hayan sido producidas en vivo o cuando se han producido artefactos post-mortem, que es cuando le disparan a un cadáver, hacer esa diferenciación.
Tenemos en el caso específico, por ejemplo, cuando se dispara a un hueso plano, los huesos de la cabeza, podemos encontrar teorías como la teoría del cono que nos permite intuir, diferenciar cuál ha sido un orificio de entrada y cuál ha sido un orificio de salida. Características muy importantes como el hecho de que encontremos ahumamientos, encontremos restos de pólvora, encontremos incluso hasta restos de otros materiales como tierra, como mugre en el interior de las lesiones, son indicativos de disparos, ahora sí, considerados a corta, mediana o larga distancia, pero hablando específicamente en el caso de las lesiones. En fin, es una área muy interesante, es un área muy importante de criminalística y afortunadamente es un área con la que trabajamos en CLEU. Formamos a los estudiantes de licenciatura desde que están en sus primeros semestres en cuestiones balísticas. Les vamos dando las bases, les vamos dando estos conocimientos para poder llegar inclusive a la parte de balística reconstructiva que bueno, se puede incluso después continuar con una especialidad, ya dependiendo también de cada persona. Se puede continuar con una especialidad y por qué no pensar a lo mejor mucho más adelante en la formación, los gustos de cada quien, las necesidades de cada persona, pensar en estudios superiores. Bien, pues por mi parte es todo, es una clase muy breve, es una clase, como les digo, interesante, no sé, eh, se trata de que la mayoría de personas que están interesadas en las ciencias forenses, bueno, se animen a venir para acá, con nosotros, que vengan a trabajar con nosotros, que vengan a estudiar con nosotros. Les ofrecemos un soporte en cuanto a sus estudios, opciones para aprendizaje. Considero que es adecuada la preparación para cada persona, ¿por qué no? Una especialidad, una maestría, una licenciatura, incluso para aquellos que están indecisos sobre qué es lo que deben de estudiar. Son cuestiones muy interesantes, son cuestiones relacionadas con la ciencia. Hay gente que le gusta la ciencia, pero no se quiere meter a cuestiones tan profundas como la física o las matemáticas, la biología incluso. Estas también son áreas de investigación en ciencia. También se hace investigación que genera conocimiento. Entonces no es solamente aprender por aprender, es que a la larga quien estudia, quien se prepara para estas cuestiones criminalísticas, pueda en un momento dado generar más conocimiento y, ¿por qué no?, transmitir lo que es lo deseable para cada persona. Bien, no sé, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que se pueda hacer una serie de preguntas y respuestas. No veo que haya mensajes específicos, pero no, parece que no hay ninguno. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención, les hago la invitación para que en caso de estar interesados, bueno, vengan a conocer las instalaciones de CLEU, vengan a conocer al personal docente, por ahí nos vamos a encontrar. Eh, la puerta está abierta para quien desee estar por acá. Muchísimas gracias, agradezco la invitación a CLEU, a las personas que atendieron a este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.